Hola, muy buen día. Somos Guillermo González Pico, Alejandro de la Rosa y Carlos Bernardo Sandoval y estamos aquí para presentarles el reporte argumentativo de la situación problema. Ok, en este caso, en forma de breve resumen, Electron Beam Evaporation es una técnica de deposición física de vapores, la cual utiliza electrones para calentar la muestra, para calentar el metal. En este caso se utilizan campos eléctricos magnéticos en la fuente de electrones. La fuente de electrones es usualmente una resistencia, la cual junto tiene un campo eléctrico, el cual acelera los electrones, y un campo magnético, el cual dirige los electrones hacia la muestra. En este caso tuvimos dos fórmulas para calcular la velocidad a la que sale del campo magnético. Utilizamos la fórmula que se encuentra arriba, de velocidad es igual a la carga por el campo entre la masa por el tiempo más la velocidad inicial de los electrones, que en este caso lo consideramos como cero. Y también tenemos las dos fórmulas, las cuales fueron las resultantes de la trayectoria de los electrones. Como análisis de resultados, la modificación de los parámetros fueron correctos. Sin embargo, un aspecto en la velocidad, en donde se incrementa la velocidad, se supone que la fuerza debería incrementar, por lo cual lo único que tenemos que analizar es con otros modelos matemáticos para poder determinar si es correcto nuestro análisis. Para la resolución de nuestra situación problema, se llevó a cabo una investigación de estos conceptos, los cuales nos ayudaron más adelante. En este caso, pues, ¿qué es EVE? Su funcionamiento y pues y cómo sería la trayectoria o en qué se basa la trayectoria de las partículas. Como tal, un EVE, una evaporadora por haz de electrones, pues es un dispositivo utilizado en la fabricación de películas delgadas, especialmente pues para en la industria de semiconductores y recubrimientos. Este proceso pues implica la evaporación de materiales utilizando un haz de electrones de alta energía para calentar y vaporizar el material de partida. A medida que los electrones golpean la superficie del material, se transfiere su energía cinética, lo que provoca que los átomos se evaporen y se depositen en un sustrato para formar una película. Pero como tal, ¿cómo es el funcionamiento de un evaporador de gas de electrones? El funcionamiento como tal, se generan electrones mediante un filamento caliente o una resistencia o un cañón de electrones. Estos electrones se aceleran mediante una aplicación de un campo eléctrico para aumentar su energía. Este campo eléctrico se crea aplicando voltaje en el filamento y un ánodo o un sistema de placas. La magnitud de este campo eléctrico varía según el diseño específico y pues puede ser del orden de varios kilovolts. Una vez que los electrones han sido acelerados por el campo eléctrico, se enfocan en un haz utilizando lentes electromagnéticos o magnéticos. Estos lentes generan campos magnéticos que interactúan con las cargas eléctricas de los electrones, desviándose para enfocar el haz en el punto preciso. Asimismo, para así poder dirigir los electrones al lugar deseado. En este caso, pues sería para hacer la deposición. En cuanto a la magnitud de este campo eléctrico, se encuentra en esta máquina, puede variar asimismo como el campo eléctrico de su diseño y la potencia que se requiera, pero típicamente son de orden de unos pocos teslas. Asimismo, pues para poder llevar a cabo este proceso es muy importante que se haga aplicar un vacío en el área de trabajo, en este caso la cámara, lo cual generalmente el vacío tiene un valor aproximado de 10 a la menos 7 torrs, pero se verá más adelante que buscaremos darle un valor de 10 a la menos 5 o de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 8. Ya sabiendo un poco los detalles técnicos de qué es lo que sucede en base a los componentes que hay en nuestro evaporador de electrones, podemos tomar en cuenta pues que esto afecta a la trayectoria de las partículas. Entonces, la trayectoria de las partículas cargadas, pues que en este caso son los electrones, está determinado pues por las interacciones con sus fuerzas eléctricas y magnéticas presentes. En presencia de un campo eléctrico, los electrones experimentan una fuerza eléctrica, los cuales acelera la dirección contraria del campo, en caso de que éste tenga una carga negativa. Por otro lado, en presencia de un campo magnético, los electrones experimentan una fuerza magnética perpendicular a su velocidad y al campo magnético. Es importante tomar esto en cuenta, ya que el campo magnético no acelera ni desacelera las partículas. Lo único que hace es cambiar su dirección. En este caso, pues dándole una semejanza a una trayectoria de un círculo, el cual pues sería en este caso pues como un campo magnético, ¿no? La razón por la que esta trayectoria sucede es por la fuerza magnética siempre será tangencial a la trayectoria que sigue el electrón. Así la curva se puede notar como aquí en la siguiente imagen. Pues en el caso de la evaporadora por haz de electrones,
Los electrones acelerados pues se mueven en un haz enfocado hacia el material, que en este caso sería el source, el ingot. A medida que los electrones golpean esta superficie, pues transfieren su energía cinética a los átomos y los vaporizan, causando que haya eh, partículas que van hacia arriba, que floten hacia arriba, el cual poco a poco va generando la película delgada. Ok, lo primero que hay que saber es que estamos analizando. Primero, el electrón es una partícula que tiene una carga de 1 menos 1.6 por 10 a la menos 9 coulombs y tiene una masa de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. En este caso, hay un campo eléctrico el cual genera una aceleración de la partícula, ya que en la presencia de dos cargas opuestas, estas tienden a atraerse. En este caso, como tenemos dos electrodos, este será constante. También tenemos campos magnéticos, el cual nos generará el movimiento, ya que estos no generan trabajo, pero sí cuentan con fuerzas de Lorentz o generan fuerzas de Lorentz, la cual es un efecto que se genera una fuerza cuando una partícula cargada atraviesa o va a cierta velocidad por medio de un campo magnético. Ok, primero, el cálculo de la velocidad. En este caso, al momento de que los electrones salen de la resistencia, hay un cátodo y un ánodo. El ánodo está en la parte de la derecha y cuenta con una carga positiva. En este caso, esto va a ocasionar una aceleración en los electrones. Por lo cual, si nos vamos hacia las fórmulas, la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Si nosotros nos vamos a la definición de la fuerza eléctrica, obtenemos que es la masa por por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo cual, si integramos ambas partes, una parte por la velocidad y la otra por el tiempo, obtenemos que la velocidad final del electrón va a ser igual a la carga del electrón por el campo eléctrico por el que esté pasando entre su masa por el tiempo en el que esté pasando más la velocidad inicial, que en este caso la tomaremos como cero. Para conocer la trayectoria del electrón, tenemos que conocer la ley de Lorentz. La ley de Lorentz nos dice que la fuerza magnética es igual a la carga por el producto cruz de la velocidad y el campo magnético. En este caso, al momento de analizar la matriz, obtenemos que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad en Y por el campo magnético, esto en la componente Y, menos carga por la velocidad en X por el campo magnético, esto en la componente J. También podemos expandir la fuerza a sus componentes en Y y en J, y después podemos utilizar las definiciones de aceleración y velocidad, la cual es aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo y la velocidad es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Después podemos separar estas dos fórmulas en componentes para obtener así dos componentes que nos describan el comportamiento en X y el comportamiento en Y. Pero para analizar esto tenemos que encontrar un factor en común para poder después utilizar una segunda fórmula, la cual es la fórmula Z, que es igual a X' o la primera derivada de X, la cual nos ayudará a resolver nuestro problema. En este caso, estaremos analizando valores conocidos como la posición en tiempo cero, que es cero, tanto en X y en Y, la velocidad en Y es cero y la velocidad en X es una variable que obtuvimos por la fórmula anterior. En este caso, al analizar la fórmula Z en tiempo cero, obtenemos que es nuestra velocidad en X, debido a que es X' o la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, que ya sabíamos que era velocidad, por lo cual al momento de despejar obtenemos que C1, que es una de las variables de nuestra fórmula propuesta, es igual a Vx o la velocidad en X por la masa entre la carga por el campo magnético. Ok, ahora para conocer la variable C1 tenemos que usar otra modificación en nuestra fórmula Z. Sabemos que Z va a ser igual a la velocidad en X, por lo cual, como es la derivada de la posición con respecto al tiempo, si integramos nuestra fórmula obtendremos la posición con respecto al tiempo y sabemos que es cero, por lo cual al evaluar la integral de la fórmula Z, esta dará igual a cero y podremos despejar para C1. En este caso, C1, como se ve en la parte de la izquierda, nos dio igual a cero. Ya teniendo estas dos variables, si nos regresamos a las fórmulas anteriores en las componentes I y J, podemos sustituir los datos conocidos y obtendremos las siguientes expresiones para solucionar el problema de la trayectoria. En el caso de la fórmula de X con respecto al tiempo, será la velocidad en X por la masa entre la carga por el campo magnético por el seno de la carga
por el campo magnético entre la masa y todo es por el tiempo. Y en el caso de la componente J será que el desplazamiento en Y con respecto al tiempo será igual a la velocidad en X por la masa sobre la carga por el campo magnético por el coseno de la carga por el campo magnético entre la masa por el tiempo. Para modelado y simulación, tenemos que tomar en cuenta que las condiciones iniciales fueron una velocidad de 100 metros por segundo, una carga del electrón, menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, un campo magnético de 1 Tesla, masa de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, y pues obviamente el tiempo que modificamos para que pudiéramos ver una espiral. Primero, el primer parámetro que pues, checamos fue ver qué pasaba con el electrón una vez que el campo magnético aumentaba. Lo aumentamos 10 veces, así que en vez de un Tesla fueron 10 Teslas, como se ve a la izquierda. Luego también aumentamos la velocidad de la partícula. El campo magnético volvió a ser un Tesla y la velocidad también aumentó 10 veces. Ahora en vez de 100 metros por segundo pasó a 1000 metros por segundo. Y por último, aumentamos la masa de la partícula 10 veces. En vez de 9.1 por 10 a la menos 31, fue 9.1 por 10 a la menos 30. Y la velocidad y el campo magnético se volvieron a la normalidad de las condiciones iniciales. Y ahora, analizando los resultados, pues tuvimos dos resultados diferentes. El primero fue menor radio. ¿Qué significa esto de menor radio? Bueno, primero que nada, al aumentar la intensidad del campo magnético de 1 a 10 teslas, el radio aumentó de 5 por 10 a la menos 10 metros a 5 por 10 a la menos 11. Disminuyó el radio. ¿Esto qué puede explicar? Bueno, pues recordemos que la fuerza magnética es tangencial a la trayectoria que sigue el electrón. Entonces, cuando aumentamos la magnitud del campo magnético, como este es directamente proporcional a la fuerza magnética es más intensa al aumentar el campo magnético. Ahora, lo que pasa aquí es que la curva es más agresiva porque el campo magnético es más agresivo. Por eso mismo es un menor radio y la trayectoria es más pequeña. Pero en el segundo resultado fue mayor radio y esto pasó al aumentar la masa de la partícula y la velocidad de la partícula. La masa de la partícula, pues esto es lógico, ya que, digamos, es más pesada, entonces por esto batallaría más la fuerza magnética en darle la vuelta, ¿no? Lógicamente eso pasa, pero con la velocidad, ahí sí nosotros estábamos, ¿por qué está pasando esto? Creemos que la razón es por las componentes de la velocidad, ya que la fuerza magnética solo tenía, pues sí tenía sus componentes, pero la fuerza siempre era tangencial, ¿no? A la trayectoria. Y aquí las velocidades, había una componente en X y una componente en Y, entonces lo que nosotros creemos es que la velocidad al salir más para la velocidad en X, la componente en X, más rápido, pues obviamente se batalló más en dar la vuelta completa. En conclusión, aprendimos cómo funciona la trayectoria de un electrón en una máquina de evaporación por haz de electrones. También pudimos modelarlo a través de matemática debido a que pudimos desarrollar una ecuación diferencial que nos permitió entender el comportamiento de la trayectoria de este electrón. Asimismo, podemos llegar a la conclusión de que hemos cumplido ciertos objetivos y hemos aprendido también las aplicaciones de películas depositadas por Electron Beam Evaporation y que también no es la única técnica de caracterización o la única técnica de deposición en la cual debemos de depender, ya que hay otras que utilizan diferentes cosas, diferentes vacíos, diferentes intensidades, diferentes componentes, y es importante también a aprender de estas, ya que todas tienen sus pros y sus contras. También pudimos entender que al aumentar el campo magnético, aumentar la masa y aumentar la velocidad, tienen diferentes comportamientos en el radio del electrón. En conclusión, pudimos aprender un poco de este interminable mundo de la física. Muchas gracias.